Y buenos días a cada uno de ustedes. Estamos entrando a la semana 7 de nuestro curso de razonamiento verbal. Para mí es una alegría poder contar con su participación interactiva este día, en esta mañana especial, una mañana en donde siempre Dios nos da la oportunidad de seguir aprendiendo cosas muy interesantes. Y cada uno de nosotros tenemos algo que es la enseñanza, tenemos nosotros la capacidad para poder seguir aprendiendo muchas cosas. Y el curso de razonamiento verbal es un curso que se presta para eso, un curso que, como ya varias veces lo menciono, desarrolla las capacidades fundamentales del ser humano, y más en los estudiantes que tienen todas las posibilidades de poder conocer muchas cosas en esta área, además de los grandes valores como son el respeto y la tolerancia. Esta mañana queremos hacerles recordar a ustedes estos valores, el respeto y la tolerancia. Realmente nosotros cada vez que caminamos por la vida, siempre tenemos que aprender principios básicos, principios que nos van a ayudar en nuestra formación personal, académica, y parte de ellos son los valores. El respeto y la tolerancia son dos valores muy importantes que de alguna u otra manera nos van a permitir a nosotros entender lo que es la vida, sobre todo cuando nos relacionamos con el resto de personas. Así que no olvides, el respeto y la tolerancia, no olvides de practicarlo siempre. Y como dije, el día de hoy vamos a trabajar el tema de razonamiento verbal dentro de ese campo textual en la cual nosotros estamos conociendo muchos textos, varios tipos de textos, y la manera como nosotros nos enmarcamos en la vida cuando leemos textos. Los textos tienen una estructura muy importante que nos van a permitir a nosotros saber con qué tipo de texto nos encontramos. Pero sobre todo los textos han sido construidos por autores, por escritores. Esos textos que tienen cierto propósito, cierta intención cuando un autor lo escribe. Y el día de hoy vamos a conocer parte de eso. Vamos a poder identificar cuál es el tema de un texto, cuáles son los temas fundamentales que encierra un texto, ya sea textual, literario, o ya sea textual, no literario. Y para eso encontramos el tema y los subtemas para el día de hoy. El tema y los subtemas tratan el asunto y los diferentes aspectos del mismo al texto. Se muestra en una hoja los enunciados, por ejemplo, la salud pública y la salud pública de comas, por ejemplo. Y cuando uno se pone a analizar textos como médicos, como lo acabamos de mencionar, se explica o da el paso de explicar el significado de cada uno de ellos. El paso para poder hallar textos como la salud pública peruana o la salud pública de comas es primero analizar el tema, ¿ok? El tema. El tema nos va a decir cuál es el asunto general. En base a la actividad, obviamente nosotros vamos a preguntarles a ustedes qué entienden por el tema. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Aquí solamente estamos dando pautas generales sobre temas como la salud pública o la salud pública de comas. Pero ¿cuál es el tema de todo esto? ¿Entiendes lo que es el tema? ¿Sabes lo que es el tema? Así que el día de hoy vamos a aprender a entender el tema. ¿Y qué son los subtemas? ¿Qué son esos subtemas que van a construir, o van a detallar, o van a ayudar al tema? Así que vamos a ver algunos textos este día y vamos a analizar punto por punto sobre el tema y los subtemas. Tú ves ahí una imagen interesante. Por ejemplo, ves el tema de las células madres. Luego ves 3 subtemas. Y cada subtema tiene párrafos. Y cada párrafo tiene ideas. Así se va construyendo un texto. Así se va construyendo un análisis. Primero el tema, luego subtemas, luego en cada subtema tiene párrafos y en los párrafos tiene ideas que van a, sobre todo, ayudar a construir el tema, que son las células madres. Entonces, en cualquier texto, nosotros podemos alcanzar el tema y los subtemas. Entonces, ¿qué son los temas y qué son los subtemas? Permíteme, en primer lugar, contestar lo siguiente. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto que trata el texto. Se podría decir que es la temática central del texto. Se refiere a la materia o al conocimiento que desarrolla. Su estructura no presenta verbo conjugado. Se identifica a través de la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Por ejemplo, podemos plantear muchos temas. Uno de ellos es la educación peruana, es un tema. Y podemos meternos en el conocimiento de la ciencia y sacar varios temas importantes. Por ejemplo, la educación peruana es un tema propio de cívica. O cuando tratamos acerca de la música criolla como tema, nos vamos dando cuenta que los temas
se pregunta de qué trata el texto. ¿De qué trata el texto? Cuando nosotros identificamos de qué trata el texto, vamos a meternos al asunto general del tema. ¿Cuáles son los temas que tú estás pensando? Por ejemplo, ¿qué temas podemos sacar del curso de lenguaje? ¿Qué temas podemos sacar del curso de biología? ¿Qué temas podemos sacar del curso de matemáticas, de historia, de geografía, de filosofía? ¿Cuáles son esos temas que cada ciencia maneja y que los autores desarrollan, pero que anuncian el qué va a tratar a lo largo del texto? Ese es el tema, entonces, para que tú puedas conocer. ¿Qué son los subtemas? ¿A qué nos referimos con los subtemas? Obviamente, son los temas secundarios, ¿ok? Son los temas secundarios que va a presentar el desarrollo del tema principal. Su estructura no presenta verbo conjugado, obviamente no son los verbos, en este caso en la estructura de un enunciado de un tema, sino se identifica a través de la pregunta, ¿qué aspectos del tema se desarrollan? Si en la primera es de qué trata el texto, en esta oportunidad es ¿qué aspectos del tema se desarrollan? Ejemplos. Historia de la educación peruana, características de la historia peruana. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la educación peruana, ¿cuáles serían sus subtemas? Una de ellas sería historia de la educación peruana. Otro subtema sería características de la educación peruana. En realidad, los subtemas nos van a ayudar a construir un índice de un tema. Si es la música criolla, un punto sería un subtema, historia de la música criolla. Otro sería representante de la música criolla. Vamos armando los subtemas del tema importante. Y como dije, los subtemas nos van a ayudar a nosotros a construir un índice de los puntos que vamos a tratar en un texto. ¿Ok? Ahora vamos a presentarte un ejemplo de un texto esta mañana. Se trata sobre el calentamiento global. ¿En qué curso sería bueno estudiar el calentamiento global? ¿En qué curso de ciencia podemos estudiar el calentamiento global? Uno podemos identificar un curso de lo que tenemos y de alguna otra manera podemos nosotros entender sobre de qué forma podemos tratar los temas en los cursos que llevamos. Vamos a leer este texto. El calentamiento global. Se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0, 3 y 0.6 grados centígrados. Este hecho se denomina calentamiento global. El calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de la región y originar procesos de desertización. Ahora, ¿cuál fue la intención del autor al escribir un texto así? Un texto de ciencia así. Si te das cuenta, en los 3 párrafos que te presentamos ahí, la palabra que se repite es la palabra calentamiento global. Y una clave para poder identificar un tema es saber qué palabra se repite constantemente en el texto. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo te invito a ti, que tú puedas analizar, es que tú puedas subrayar cuáles son esas palabras redundantes o esas palabras que de alguna manera u otra se puede subrayar. Y en este caso, el tema es el calentamiento global. ¿Y cuáles serían los subtemas, por ejemplo, de este tema central del calentamiento global? Para eso tienes que contar cada párrafo, ¿verdad? Hay 3 párrafos ahí, ¿verdad? El primero inicia con se ha comprobado, el segundo se inicia con el calentamiento global puede deberse, y el tercero es el principal efecto del calentamiento global. Ahora, dentro de estos 3, tenemos que escoger cuáles son los subtemas. Por ejemplo, en el segundo párrafo está hablando del efecto invernadero, ¿no es cierto? Puede hablarse entonces como un subtema acerca del efecto invernadero. En el tercer párrafo, por ejemplo, se está hablando de las sequías prolongadas. Por lo tanto, por ahí puede ir el segundo subtema acerca de los efectos de las sequías prolongadas. Entonces podemos resumirlo así. El tema, calentamiento global, y los subtemas, efecto invernadero y sequías. ¿Te parece complicado el desarrollo y la inferencia de lo que estamos hablando? Usa el subrayado, usa esa técnica que nos van a permitir a nosotros
identificar el tema y subtemas. No olvides, para identificar el tema, tienes que darte cuenta qué palabra el autor está redundando en cada momento. Y los subtemas van a ayudar a complementar el tema de calentamiento global en este caso. Por ejemplo, efecto invernadero y sequías son términos que se desarrollan con el calentamiento global. Así que, después de haber analizado toda esta gama teórica, vamos a unas actividades. ¿Qué te parece? Vamos a desarrollar algunos puntos muy importantes. A ver, ¿qué es el tema? Si tú vas a completar ahí, ¿qué es el tema? Dice, el tema es el que trata el texto, se refiere a la materia. ¿Puedes tú identificar qué es el tema? Vamos, chequéalo ahí en tu texto, en tu material teórico. El tema es el que trata el texto, se refiere a la materia. Si tu respuesta es asunto, claro que sí. El tema es el asunto que trata el texto, se refiere a la materia. Entonces no olvides colocar ahí, el tema es el asunto que trata el texto, se refiere a la materia. Vamos a marcar el enunciado que puede ser un tema. A ver, ¿cuál es el enunciado que puede ser un tema? El amor de pareja, Carlos estaba cansado, hoy me caso, ella cocina delicioso. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre la estructura de un tema? No se usa verbos, por lo general es una oración enunciativa. ¿Cuál sería una oración enunciativa? Que inicia con un artículo, luego sigue con un sustantivo. Por ejemplo, la de dice ella cocina. Es su pronombre ella. Hoy me caso, imposible. Inicia con un circunstancial de tiempo, hoy. Carlos estaba cansado. Inicia con sustantivo. El amor de pareja. ¿No es cierto? Un enunciado. El amor de pareja. Una oración aseverativa. Entonces, esa es la manera como se estructura un tema a través de enunciado y oraciones afirmativas en este caso. ¿Qué son los subtemas? ¿Qué habíamos hablado de los subtemas? Vamos a repasar. Son puntos específicos o detalles de un determinado tema. ¿No es cierto? Los subtemas son puntos específicos o detalles de un determinado tema. No olvides esto, chicos. No olvides esto. Son puntos específicos. En realidad los subtemas nos van a ayudar a construir el tema. Los subtemas es el cuerpo del contenido. Son los puntos importantes de un determinado tema. ¿Ok? Y vamos a terminar esta mañana con este texto para poder identificar el tema y el subtema. El texto dice así: el indigenismo es un movimiento literario que surgió en América Latina como manifestación del regionalismo fundamentalmente en Bolivia, Ecuador y Perú. Buscó la reivindicación del indígena en todos los aspectos. El máximo representante en Bolivia fue Alcides Arguedas, en Ecuador Jorge Casa y en el Perú José María Arguedas. ¿No? Esta corriente importante del indigenismo o regionalismo americano. Si uno se pone a pensar cuál es el tema de este texto, cuál es el meollo, el corazón de este texto, ¿cuál sería el tema? ¿Qué es lo que más resalta de este texto? ¿Conocer a Jorge Casa? ¿Conocer a José María Arguedas? ¿Qué es el tema? Correcto, muy bien. Si tu respuesta es el indigenismo, claro que sí. El tema es el indigenismo, ¿no es cierto? El indigenismo. Ahora, vamos a ver algunos puntos de los subtemas. Por ejemplo, dice el texto, el indigenismo es un movimiento literario. Cuando dice, el indigenismo es un movimiento literario, ¿qué te indica eso? Si yo te digo, la ciencia es, la biología es, acá dice el indigenismo es, ¿acaso no vas a tratar de definirlo? Claro, es una definición, por lo tanto, podemos hablar de un subtema como definición del indigenismo. Y luego dice, ¿qué es lo que dice? Como manifestación del regionalismo fundamentalmente en Bolivia, Ecuador y Perú. Puede hablarse de la expansión, ¿es cierto? Otro subtema, la expansión del indigenismo. Y el tercer subtema dice, buscó la reivindicación del indígena. Buscó, o sea, un propósito del indigenismo. Luego dice, el máximo representante en Bolivia, en Ecuador y Perú. Otro subtema puede ser los representantes, ¿no es cierto? Entonces, así podemos armar nuestros subtemas. Y puede quedar así. El tema es el indigenismo, los subtemas es el origen del indigenismo, el propósito del indigenismo y los representantes del indigenismo.
¿Te das cuenta entonces cómo los subtemas van a estudiar, van a armar el tema principal? Y así nosotros podemos armar nuestro tema, en este caso indigenismo. Entonces esta mañana hemos aprendido un punto muy importante. ¿Qué es el tema? ¿Para qué sirve el tema? ¿Cuáles son los subtemas, las ideas? Hemos visto que todo subtema va a construir un tema. Y cuando tú leas en la próxima un texto, vas a darte cuenta ya cuál es la intención del autor de desarrollar el tema principal. Así que chicos, esta mañana te vamos a dejar una actividad para que sigas desarrollando con esa capacidad de inteligencia, de inferencia y de reconocimiento lo que son el tema